todo un debate respecto al impacto que tiene en nuestra cotidianeidad el trabajo a distancia o el teletrabajo. Sobre todo porque claramente, y sobre todo en estas primeras semanas, de este modo generalizado, hay mucha gente trabajando a distancia desde hace décadas, y como se ha recordado, no en condiciones de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, las obreras textiles trabajaban en sus casas. Pero en estas condiciones, claro, hay una condensación de espacio-tiempo que hace que si, como todos nos conectamos y sobre todo nos comunicamos eh, en planos, en momentos distintos, si uno contesta, si uno sigue las comunicaciones, los intercambios, puede encontrarse con una jornada de 8 a 8, contestando llamadas, contestando correos, avanzando en proyectos. Hay algo paradójico en esto, además de las relaciones propias de las relaciones asalariadas, que es importante no olvidar que siempre son relaciones de explotación, les comentaba recién, que tiene que ver con que esta vivencia generalizada, por lo menos en América del Sur, del uso de estas plataformas para el trabajo, también se liga con un disfrute, ¿no? Con un aceleramiento de ansiedad que tiene que ver con poder hacer esto. De hecho, muchas y muchos trabajadores estamos aprendiendo a usar de esta manera determinadas tecnologías. Sobre todo, no en el uso básico de Facebook, de redes sociales, sino como para poder conectarse y coordinar, tener reuniones. Entonces allí me parece que tenemos que, ojalá podamos preservar el entusiasmo y podamos entrar en una etapa de establecer regulaciones. Por ejemplo, yo creo que, y para decirlo desde ya, ojalá que pasado esta situación de pandemia nos quedemos con las buenas cosas, y dejemos atrás las nada buenas. Y en ese sentido, las jornadas de trabajo tienen que tener características de jornadas de trabajo. Y a su vez, en estos días, Bruno Latour acaba de publicar ese pequeño texto respecto a cómo hacemos para no volver a la situación de precrisis, ¿no? Para nosotros es la situación del comienzo de las actividades con carácter nacional aquí en Uruguay es el 13 de marzo, y decimos, es decir, ¿cómo no volvemos a lo que podamos y no queramos volver del 12 de marzo? Metodológicamente lo primero sería saber que no sabemos. No sabemos, tenemos que ensayar, tenemos que experimentar, tenemos una condensación de reproducción económica vinculado a las actividades generalmente asalariadas en el llamado teletrabajo, con la reproducción social de la vida. Hay trabajadores y trabajadoras que no tienen las mejores condiciones en sus domicilios para estas posibilidades. Organizar los espacios, tener un lugar, tener los recursos tecnológicos, la conectividad. Yo diría que lo primero es verdad que el trabajo
es estructurador de nosotros. No así el empleo. Ujú. Y esa discriminación, porque yo lo que he visto es que ahora estoy dando, como todos, estamos dando clases en plataformas, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a salir de esta situación con un nivel de dominio de los sujetos participantes en el uso de plataformas que ahora el sistema educativo les está proponiendo que sea para tener una clase. Pero de aquí van a venir otras iniciativas, otras propuestas mucho más instituyentes. Porque los sujetos nos damos cuenta de que estas tecnologías nos permiten estar en conexión en función de determinados objetivos como nunca antes. De hecho, esta tecnología que nos está permitiendo tener esta conversación entre nosotros tres, ya la teníamos hace un año, Claro. hace 2 años. ¿Cuántas clases podríamos dar? ¿Cuántos intercambios? Y no solamente clases, ¿cuántos proyectos instituyentes podríamos organizar con esta plataforma? Porque claro, no es lo mismo en la comunicación paraverbal la presencialidad, pero hay algo de la comunicación paraverbal que es distinto a que nos podamos comunicar con cámara que sin cámara, para los videntes, por ejemplo. Yo estoy viendo sus caras, estoy viendo sus gestos, sus aprobaciones, desaprobaciones. Eso permite que organicemos cosas en conjunto que pueden llegar a cambiar la forma de relacionamiento. De intensificar la rentabilidad y la acumulación con estas tecnologías. Lo que quizás sea una oportunidad es que en este proceso de alfabetización salvaje en el uso de determinadas tecnologías que estamos viviendo, los colectivos humanos no regidos por la lógica del capital, quizá podamos generar otra cosa. Quizá podamos generar formas de comunicación, formas de realización de proyectos sobre la dinámica del capital y la capacidad de meter para adentro, digamos, de incorporar esta cotidianeidad, sin duda, y va a procurar en una forma no solamente económica, sino normativa, cultural, deseante, que estemos en una conexión productivista y socialmente improductiva permanente. Sin embargo, yo tengo la vivencia que, por ejemplo, el uso que estábamos haciendo de determinadas tecnologías era sumamente, era mucho más limitado de lo que estamos haciendo ahora. Sí. A ver, no nos podemos engañar, estamos dentro obviamente, como no puede ser de otra manera, dentro de un modo de producción, que planteado algo que claramente lo descalabra, lo trastoca, pero lo trastoca porque viene en una situación desde hace 1, 2, 3 décadas, en una especie de caída, como una especie de borracho en la bajada
que no se termina de caer, ¿no? Que viene trastabillando. Ahora, me parece que estamos en un momento en el cual estamos pudiendo acceder generalizadamente al manejo de determinadas tecnologías que quizá, no lo sabemos, nos dé posibilidades para una conectividad instituyente distinta. Porque los proyectos emancipatorios, instituyentes, no, obviamente que no los estamos inventando ahora. Ahora, es verdad que en forma acelerada, en 2 o 3 meses, no solamente se está conectando a nivel global los intereses del capital, estamos pudiendo tener conversaciones, diálogos, sueños que no los estábamos practicando al menos. Yo no quisiera quedar pegado a ninguna perspectiva idealizante de esta situación. Sí, sí. Y de hecho, si es que no establecemos, por ejemplo, parámetros para el trabajo a distancia, muchas trabajadoras y trabajadores verán incrementado su tasa de extracción de plusvalor. Totalmente. Y habrá que hacer un trabajo allí para poder establecer, no que los intelectuales defendamos a los otros, que nos defendamos, no creernos que estamos afuera de eso. Totalmente. Pero quizá también podemos generar posibilidades de comunicación, de intercambio, de diálogo, más potentes. Además, porque hay actividades que son inexorablemente presenciales. En estos días, todo el reconocimiento al personal de salud ha puesto en evidencia esta situación. Sí. Pero empezando por los elementos básicos de la vida, ¿no? Es decir, el parto no se puede hacer a distancia. No hay forma. Totalmente. Es más, la reproducción se puede hacer a distancia, pero no el alumbramiento. Claro. Y en este marco, yo creo que tenemos muchas actividades. Nosotros aquí, por ejemplo, en la universidad, ustedes saben, yo me estoy desempeñando como prorector de gestión, ¿no? Y tenemos toda una campaña que tiene que ver con reconocer y poner en valor a aquellos trabajadores universitarios que están haciendo actividades presenciales. Claro. Desde los choferes, la gente que hace tareas de vigilancia, de portería, los investigadores que están trabajando en el laboratorio haciendo los exámenes, que tampoco se hacen a distancia, la atención en el hospital universitario. Allí el acercamiento de la gente es distinto, porque yo he insistido que ojalá podamos en esta situación intensificar la cantidad de trabajo que podemos hacer a distancia. Pero eso le resuena a cada trabajador y trabajadora en su situación, en su dramática específica, distinto. Primero porque pueden no tener las capacidades aprendidas, porque pueden visualizar que eso es una anticipación de una pérdida de lugar en la reproducción económica. Pero además, para no idealizar tampoco en ese aspecto, esto de condensar en un espacio, aquí en Uruguay,
igual que en el resto de América Latina, ha traído, por ejemplo, por lo menos en algunos lugares, un incremento de la violencia doméstica. Claro. Claro. Sí, sí. ¿No? Y entonces viene bien recordarnos que toda esa idealización de la matriz familiar como un paraíso distinto y contrario a la violencia exterior no es más que una construcción falaz. Los mayores niveles de violencia no están en el espacio público, están en el espacio privado. Yo tengo la perspectiva que ojalá podamos desarrollar capacidades y tecnologías como para más trabajo a distancia. Pero eso no, esto debería ser, no es una alternativa blanco-negro. Por ejemplo, estoy recordando ahora, en estos días parte un vuelo hacia España de trabajadores uruguayos que todos los años van a trabajar en la zafra de Esquila y que este año también van a ir. Alemania e Italia, que vienen de políticas distintas respecto a los trabajadores migrantes, acaban de habilitar. Alemania necesita todos los años 400.000 trabajadores migrantes que realizan las cosechas, porque las cosechas tampoco son a distancia. Los gobiernos italianos, de una derecha terrible, sobre todo en muchas zonas, están viendo de cómo acomodan el cuerpo para una autorización en estos momentos a trabajadores migrantes, porque si no, no pueden hacer las cosechas. Nuevamente, en esto de la migración laboral, los principales centros del poder, de una manera, se muerden la cola, digamos, en sus discursos discriminatorios, racistas, porque están desesperados viendo, ver. También ahí está la base de esta preocupación que tienen algunos actores políticos de volvamos a las actividades presenciales cuanto antes. Porque obviamente que el modo de producción en sus aspectos económicos lo necesita, ¿no? Claro. Esto tiene contradicciones muy grandes y hay sectores de trabajadoras y trabajadores que no solamente lo van a pasar mal, ¿no? A veces uno escucha a algunos actores políticos de que si no volvemos a la actividad, hay muchos trabajadores que lo van a pasar mal. Bueno, hay muchos trabajadores que lo venían pasando mal y que lo están pasando mal. Yo creo que pase lo que pase, que podamos estar conversando nosotros, a ver, antes de fin de año, habiendo dejado atrás esta situación, pero sea como fuere, yo creo que hay determinadas experiencias vitales que el mundo de la organización del trabajo está haciendo que no vuelven atrás. Bien. Tanto desde el punto de vista de los intereses del capital como de los trabajadores. Bien. Es decir, en realidad, así como hay una intensificación de extracción de plusvalor en jornadas más extensas, Sí. también en los ámbitos que los trabajadores y trabajadoras puedan encontrar una buena negociación, también esto puede ser visualizado como con algunos beneficios respecto a la organización del tiempo. Ahí habrá determinados sectores de la economía y de los trabajadores que estarán en mejores condiciones que otros. El tema del modo de producción, es decir, desde las relaciones asalariadas,
Este equipo de Puerto Rico viene trabajando hace ya varios años sobre el tema de las distintas modalidades de renta básica. Bien. Intenso. Si el modo de producción logra ubicarse en otro plano de conversación en que cambiemos por lo menos algunos aspectos de los contratos sociales, ahí tendremos posibilidades. Bien. Pero, claro, plantear estas cosas siempre tiene el peligro de recibir en algunos actores como una mirada condescendiente del tipo, bueno, pero eso es una utopía. O sea, vos que me estás planteando que se terminen las relaciones de explotación. Bueno, primero, sí, lo que te estoy planteando es que se terminen las relaciones de explotación.